Hola, soy Majo y hoy te voy a platicar sobre uno de los parámetros clave que utilizamos para estudiar los metamateriales mecánicos, y este es densidad relativa. La densidad relativa es una fracción y esta nos va a ayudar a describir cuánto material estamos utilizando dentro de un volumen externo. Entonces, para esto te quiero mostrar aquí un poquito. Este, que está hecho de alambre, es mi volumen externo y la estructura que está dentro es mi celda unitaria y esta está hecha de foamy. Entonces, lo que yo voy a relacionar con la densidad relativa es cuánto volumen, en este caso de foamy, que es mi material base, estoy utilizando dentro de mi volumen. Entonces es como si dividiera este entre este. Y para hacer un poquito más clara esta imagen, vamos a poner todo este material dentro de un bloquecito que luce algo así. Y entonces lo que me va a describir es, en esta cajita que tengo aquí, qué parte está siendo ocupada por material. Y luce más o menos así. Entonces aquí puedo ver qué porcentaje está siendo ocupado. Este se puede representar con 0.1 o también puedo decir 10%. Ahora, como estamos describiendo cuánto material tenemos en este volumen, pues este parámetro se va a ver afectado por qué figura nosotros decidamos replicar para hacer nuestro arreglo. Entonces aquí les voy a mostrar un poquito algunas. Esta que utilicé para el ejemplo, o puedo utilizar tal vez esta que se le conoce como BCC, o también puedo utilizar esta que es la octet, o también puedo utilizar esta otra que es la diamante. Entonces, supongamos que todas estas tienen el mismo grosor y que el tamaño de mi celda es el mismo, pero pues su densidad relativa va a cambiar porque a lo mejor unas utilizan más material que otras. Entonces ese es uno de los factores que va a afectar mi densidad relativa. Otro de los factores va a ser cuáles son las dimensiones de, en este caso, los elementos que estoy utilizando para crear mi celda. Aquí estoy utilizando elementos que tienen un área de sección cuadrada. Entonces, depende de cómo yo cambie mi área de sección, de qué tan chiquita o qué tan grande la haga, esto también va a afectar cuál es la cantidad de material que va a haber en el arreglo y por ende también va a afectar mi densidad relativa. Ahora también puedo utilizar un área de sección cuadrada o puedo utilizar un área de sección redonda. Entonces aquí a lo mejor, aquí lo que voy a variar va a ser esta longitud de aquí y aquí lo que voy a variar va a ser mi radio. Entonces también puedo formar mi arreglo con lo que sería cilindros y no nada más con vigas como estas que tengo por acá. Y algo así se vería ahora mi celda. En vez de que tenga, nada más le voy a agregar este otro por aquí. En vez de que tenga yo una vista así, también puede ser así. Que realmente es la misma forma, pero puedo, aquí en este caso, varié el área de sección. Y esto va a hacer que cambie mi densidad relativa. Ahora, ¿para qué me sirve esto de medir cuánto material estoy utilizando? Pues para hacer una comparación justa entre utilizar una topología o la otra. O sea, si tengo el mismo grosor, pero realmente con una utilizo más material que el otro, pues posiblemente pueda soportar más carga que la que tiene menos material. Entonces yo lo que quiero es, por así decirlo, poner un poco en balance esto para poderlas poner a competir y realmente observar cuál es la que me conviene más para la aplicación que yo estoy usando. Y aquí también les quiero contar un poco de cómo la calculamos. Para esto me gustaría utilizar este ejemplo que es de un honeycomb cuadrado. Y aquí lo que yo voy a hacer es, puedo sacar el área de todo este arreglo, o sea, del material que está siendo utilizada por el foamy, y luego dividirlo entre el área de todo el cuadrado, pero también puedo nada más medir el área de lo que sería este cuadrito que está siendo remarcado acá, que es como si fuera este, medir cuál es su área, el área que está siendo utilizada por el foamy, y luego medir el área del cuadro. Entonces voy a dividir el área del foamy
entre el área del cuadro total y así puedo sacar cuál va a ser la densidad relativa de todo este arreglo. La evaluación de la densidad relativa es mucho más fácil cuando nada más tengo que medir en estas dos dimensiones. Y también para eso me sirve parametrizar cuál va a ser la geometría que voy a repetir una y otra vez, porque así ya puedo con estos parámetros que tengo calcular esta área y sacarle cuál es su densidad relativa. Pero también a lo mejor podemos estar trabajando con estructuras que son un poquito más complejas, como lo son esta de aquí o esta que es el octet. Y para eso puedo también hacer unas gráficas. Y ahorita les quiero compartir estas gráficas. Entonces yo voy a tener esta gráfica en la que aquí voy a poner cuál es mi densidad relativa y aquí voy a poner cuál es mi parámetro. Entonces, suponiendo que lo voy a hacer para este que es el cubito, voy a ponerlo más chiquito y aquí va a ir creciendo, creciendo, creciendo. Entonces yo aquí le voy a poner un cuadro pequeño y voy a obtener cuál es la densidad relativa, lo marco. Luego le doy cierto espaciado y hago el cuadro un poco más grande y marco cuál es la densidad relativa aquí. Entonces yo voy a ir poniendo estos puntos y con eso voy a poder crear una gráfica que me muestre cuál es mi densidad relativa en función del parámetro que yo elegí. Este parámetro no puede ser nada más este cuadradito, sino también en el caso de que yo utilice un área de sección circular, pues puede ser mi círculo, pero el punto es que aquí voy a ir incrementando el valor de este parámetro, voy a ir calculando cuál es mi densidad relativa y voy a ir poniendo estos puntitos a fin de conocer cuál es esta respuesta. Entonces aquí, por ejemplo, lo tengo para este cubito de acá. Pero también lo puedo sacar para otras, entonces aquí tengo para la BCC. Entonces esta respuesta de aquí es la de mi BCC, cómo va cambiando al yo aumentar el grosor de mi parámetro. Y también esta última tengo la del octet. Entonces también veo cómo al momento de aumentar, aunque el tamaño de celda sea el mismo, al momento de aumentarlo va a ir aumentando de esa misma forma la densidad relativa. Después puedo obtener cuál es esta ecuación y entonces a lo mejor si quiero saber en un punto específico cuál es, puedo tener una aproximación. No digo que vaya a ser exacto, también depende de cómo hayamos obtenido la ecuación, pero esta es una manera práctica de hacerlo y de poder tener como todo este rango de información acerca de cuál va a ser mi densidad relativa con base a mi parámetro. Y aquí, por ejemplo, lo puse para una celda de 10 por 10 por 10 milímetros. Entonces esto me va a servir para este valor, para este volumen externo. Pero ¿qué pasa si también yo voy a estar jugando con el volumen externo? Entonces tendría que hacer una de estas gráficas por cada una de estas, o sea, al momento de no poner de 10 por 10 por 10, 10 por 10 por 10, sino de 5 por 5 por 5, 2 por 2 por 2, entonces pues a lo mejor sí sigue siendo práctico, pero otro tip aquí que les puedo dar es hacer una relación entre lo que es mi parámetro, que en este caso es qué tan largo es de aquí a acá o cuál es el diámetro de aquí a acá, con cuál es la longitud de mi volumen. Entonces la gráfica se va a ver muy similar, de hecho la tengo por acá. Aquí una vez más, densidad relativa, diámetro, pero ahora el diámetro, aquí seleccioné el diámetro lo voy a dividir entre la longitud de mi celda. Entonces aquí yo puedo en este eje relacionar cuál va a ser la fracción que va a tener mi diámetro en comparación con la longitud de mi volumen externo. Y de esta manera puedo hacerlo también el tener esta información para diferentes tamaños de celda. Y esta es una solución aún más práctica. Digo, si me voy a quedar con el mismo tamaño de celda, pues igual y con la otra es suficiente, ¿no? Pero no está de más también tener como este rango de información para conocer la densidad relativa. Y entonces, con esta densidad relativa ya puedo también diseñar, ya puedo conocer cuál va a ser, dependiendo del grosor que yo le ponga, su densidad relativa. Y también a lo mejor ya tengo una especificación de diseño que no debe de tener una densidad relativa mayor a tal.
Entonces ya ahí puedo jugar un poquito y encontrar en qué parte me tengo que quedar para hacer mi diseño. Y pues eso fue todo. Eso es la densidad relativa y nos vemos pronto.